Suele decirse que errar es humano y perdonar es un acto divino, pero ¿cuál es el precio que se debe pagar por vivir con ese resentimiento? ¿Cuánto llega a pesar un pasado no resuelto? Esta noche, desde el conocimiento científico de la psicología, vamos a investigar cómo liberarse de la carga emocional desde los estudios de Fernando Leiva en Lima para todo el mundo. Eso es Noche de Psicoterapia. ¡Comencemos! En esa noche estrellada me enamoré de tu mirada y una estrella que viajaba se enamoró de nuestras almas. Muy buenas noches, mis queridos amigos. Muchas gracias por acompañarme nuevamente en esta entrega de Noche de Psicoterapia. Un tema para hoy, un tema preparado con bastante cariño, sobre todo un tema que tiene que ver con algo precisamente que ocurre cada fin de año, cómo liberarnos, cómo aproximarnos a ese nuevo año sin aquella carga emocional. Es necesario enfocarnos también en algunos conceptos que nos ayuden a entender qué es lo que está pasando en la mente de aquella persona que tiene esa carga emocional. En el transcurso de la vida, amigos, en el transcurso de la vida se acumulan emociones. Vamos, en esa interacción vamos acumulando emociones. Hay emociones buenas, hay experiencias muy buenas, las cuales se mantienen como recuerdos, que van a llenarnos pues de alegría, de satisfacción. Pero hay emociones que se generan en esa interacción con los demás, que muchas veces son similares a la basura emocional. Porque las emociones buenas edifican, sostienen esas emociones, esos recuerdos buenos sostienen en aquellos momentos de dificultad, inspiran a crear y más adelante a compartir, pero cómo no, también nos inspiran a lograr cosas nuevas. Pero esas emociones negativas que se van acumulando en base a aquellos problemas, desaciertos, enojos, rupturas, son emociones que en el tiempo pesan, que aplastan, estancan y buscan la autodestrucción y también la destrucción de la otra persona. Entonces, hay señales de que una persona lleva una gran carga emocional. Sí, hay cosas que nosotros podemos observar. Por ejemplo, alguien que esté rumiando aquella ofensa, aquel momento en el cual fue ofendido o lastimado, ¿no? Que todos los días, a cada momento, está pensando en lo mismo, pero va de la mano con fantasías que lo llevan a diferentes soluciones, pero estas soluciones tienen que ver con humillar al otro, con maltratar al otro, con hacerle pagar incluso a través de la violencia aquello que hizo en aquel momento. Este rumiar el pasado con esas fantasías de cobrarle al otro por lo que hizo es la cuna de la venganza. Es ahí donde nace ese sentimiento de la venganza. Pero también para identificar a una persona que tiene una gran carga emocional, es que esa persona repite la misma experiencia con personas diferentes, ¿no? Entonces, si tú dices por ahí, las personas son iguales, las personas no cambian, todas las parejas, todas las mujeres, todos los hombres son iguales, tú vas a tener que revisar tu historia. ¿En qué momento de tu vida tú aprendiste ese concepto? ¿En qué momento de tu vida tú fuiste lastimado o lastimada y estás rumiando y sin querer, ojo, porque ahí tienes en ese rumiar la experiencia y sin querer estás no solamente rumiando a nivel mental, sino que a través de las acciones estás volviendo a repetir la misma experiencia. Ahora, si hay un enojo constante hacia los demás, es decir, algo dicen, inmediatamente tú te sientes aludido, algo por ahí hacen y eso te enoja, o tal vez te hace sentir lastimado, eso muchas veces puede ser un resentimiento. ¿Qué es ese resentimiento? Volver a sentir el malestar. Es decir, aquella persona que de repente te dijo algo sin ninguna mala intención, tú a través de ese acto vuelves a sentir aquello que sentiste hace mucho tiempo. Entonces, hay incluso patologías
donde el resentimiento está presente. Cuando hablamos, por ejemplo, de adicciones, se dice que muchas veces el adicto carga un gran resentimiento, por eso es que no tiene tolerancia a la frustración. Entonces, todo lo que ocurre a su alrededor le hace volver a sentir aquello que en algún momento lo perturbó, y para no sentir ese malestar, vuelve a beber, vuelve a consumir drogas. Entonces se dice que el resentido es aquella persona que vuelve a sentir el malestar. En la actualidad, ¿no?, a través de alguna persona, vuelve a sentir el malestar que hace mucho tiempo experimentó. Ahora, ¿qué otra señal hay en una persona que no se libera de la carga emocional? Nos referimos a una carga emocional negativa, por si acaso. Bueno, esa conducta obsesiva, compulsiva. A ver, si tú de un momento a otro te has obsesionado con algo, de un momento a otro, por ahí, miren, hay el caso de una persona que me preguntó por qué desde hace unos meses se había obsesionado con la limpieza. Que ya iba casi para un año con una obsesión con la limpieza, que a todo le pasaba desinfectante. Estaba observando cualquier rendijita y por ahí le pasaba el desinfectante todos los días, tales así que sus manos estaban lastimadas. Entonces, la respuesta fue sencilla. ¿Qué es lo que tú no quieres mirar? Y esa persona pues se puso a llorar y dijo, lo que yo no quiero mirar es el matrimonio que tengo, el matrimonio que no me gusta y del cual no puedo salir. Entonces, una persona que tiene una gran carga emocional, muchas veces para no mirar ese malestar, esa carga emocional, aquello que le esté incomodando a través de recuerdos, genera una obsesión, porque la mente es así. La mente voluntariamente dice, ok, yo te voy a ayudar a que no pienses en ese recuerdo desastroso, voy a hacer que mires por otro lado, entonces por ahí te genera una obsesión. Entonces por ahí ese también sería un síntoma. Ahora, aquellos sentimientos de desesperanza, aquellos sentimientos de no saber qué se va a hacer con la vida, que no es otra cosa que estar conectados con esa pulsión de muerte. Es decir, ya que no hay a futuro proyectos, la persona ya no espera nada del futuro, por lo tanto comienza a autodestruirse. También ese malestar que de un momento a otro algunos experimentan, una sensación de estar presionados aquí en el cuello, una sensación de presión aquí en la boca del estómago y una especie de emociones que están palpitando, que se llama angustia. La angustia nos lleva a la represión, una persona que enjauló, que encapsuló sus emociones. ¿Qué pasa cuando esta persona tiene estos síntomas de angustia? Por ahí podemos decir que se puede estar presentando el inicio de los ataques de pánico. Entonces, todas estas son señales. También, por supuesto, la somatización, una persona que de un momento a otro ya no rinde, ya no es productiva en el trabajo, una persona cuyas relaciones interpersonales van disminuyendo y también su relación de pareja se ve perjudicada, incluso ya ni siquiera hay energía para una buena conversación, la libido también disminuye. Entonces, estas son señales de que una persona está cargando pues con unas emociones negativas, porque es así, se llega incluso a somatizar, aquello que está en la mente se va a somatizar. Pero ¿por qué es necesario soltar esas emociones negativas? Primero, hay que soltar para que no se repitan, porque aquello que no se suelta, aquello que no se resuelve, aquello a lo cual tú no le pones un fin, se va a convertir en una fijación. Y esa fijación se va a convertir en una repetición patológica. Mira, lo que tú no has querido resolver, y muchas veces la gente le tiene miedo a resolver el conflicto interior. Muy bien, muchas veces puede terminar con el conflicto de afuera, pero el conflicto interior, lo que llegó a sentir a través del problema que tuvo con otra persona, muchas veces las personas no quieren enfrentar, porque implica llorar, implica experimentar el enojo, implica hacer un duelo. Entonces las personas reprimen y las personas dicen, no, yo soy valiente, yo ya pasé la página. Oye, pero nadie pasa la página de un momento a otro. Es necesario hacer un duelo. Entonces, aquello que no se ha resuelto, aquello que no salió, tiene tendencia a repetirse.
para poderse resolver en el tiempo. Pero lamentablemente, esta persona repite en el tiempo, pero no quiere resolver las emociones. Repite la experiencia, pero no quiere resolver las emociones, no quiere hacer un duelo. Entonces, cada relación patológica que va a tener, cada repetición patológica, es una forma de querer sacar aquella tristeza, aquel enojo, pero como no lo quiere hacer, como teme hacerlo, vuelve a repetirlo con otra persona. ¿Por qué? Porque las parejas, por ejemplo, en el caso de las parejas, casi siempre van a tener el mismo perfil de una pareja anterior, o tal vez ese perfil de mamá o papá, que son los primeros amores en la infancia. Entonces, si tú has reprimido desde niño o desde niña, tienes esa tendencia a la repetición patológica, es decir, estás cargando pues un saco de emociones, y hoy va a ser el día para soltar esas emociones, porque casi al final del programa vamos a hacer un ejercicio. Desde ya les quiero pedir que tengan lápiz y papel a la mano y que vayan comunicando a sus seres queridos que por favor que no los vayan a interrumpir en el programa, porque vamos a hacer un ejercicio de liberación emocional. Ahora, ¿por qué más se debería soltar esa carga emocional? Porque aquello que cargamos en el tiempo llega a pesar mucho. Y aquello que pesa en el tiempo ya no se puede sostener. Es decir, que si tú estás cargando esas emociones, en algún momento va a pesar tanto en tu vida que vas a caer, vas a terminar de rodillas por el peso de tus propias emociones no resueltas. Entonces, hay que hacer el duelo, también hay que salir a tiempo de aquellas relaciones disfuncionales, hay que salir a tiempo, sobre todo de esas repeticiones patológicas. Ahora, ¿por qué más deberíamos soltar aquella carga emocional? Porque en la vida todo es predecible. Decimos que la personalidad es predecible. ¿Cómo? Si nosotros revisamos qué es lo que abunda en la conducta de la persona, ¿qué podemos decir? Que aquello que es constante se va a presentar a futuro. Entonces sucede lo mismo con las emociones. Esas emociones que son constantes en ese momento, esa carga emocional, si te ha acompañado todo este año y no quieres soltar esa carga emocional, es decir, si lo que ha predominado este año en ti ha sido tristeza, ha sido enojo, y te mantienes a esas razones, ¿qué podemos predecir? Que el próximo año vas a seguir experimentando lo mismo. Entonces, esa carga emocional está ligada al pasado y no permite a la mente a que se enfoque en cosas nuevas. Ahora, la carga emocional es un trabajo para la mente, lo cual implica un gran esfuerzo del aparato psíquico. Es decir, en lugar de utilizar tu fuerza mental en nuevos proyectos, la mente está tratando de resolver aquellos problemas del pasado, problemas que ya no existen. Entonces, cuando nosotros hablamos de liberarse, porque soltamos la carga emocional para poder experimentar la liberación emocional. ¿Y qué sería la liberación? La liberación no es otra cosa que salir de una cárcel, que romper aquellas cadenas, aquellas ataduras que mantienen a la persona esclavizada y que no le permiten obrar a voluntad. Ahora, el que no está en libertad, vamos a entender esto, ¿eh? El que no está en libertad, el que se encuentra en una cárcel emocional, es un esclavo. El que no tiene libertad es un esclavo. Y todo esclavo tiene un amo. Entonces, hay alguien que tiene el control de aquel esclavo emocional. Hay alguien que tiene poder sobre ese esclavo emocional. Ahora, este esclavo emocional no tiene noción de sus derechos, no tiene un futuro, no puede actuar a voluntad propia, porque tiene cadenas muy fuertes. Pero también el victimario, es decir, el amo del esclavo, le impone una historia y lo encierra en esa historia. Es por ese motivo que el victimario llega a ser su amo. Ahora, el esclavo lleva una carga de emociones que en el tiempo lo hunden más y más. Entonces, qué interesante, porque si hablamos de liberarte de la carga emocional, es porque hasta este momento estás siendo esclavo de alguien. Esa persona
esa persona que te hizo daño, más allá de haberte hecho daño, se ha convertido en tu amo. Porque todo el día te está ordenando cómo debe ser tu vida. Entonces la liberación emocional es decir, un momentito, yo no soy tu esclavo, lo que tú hiciste no tiene ningún poder sobre mí. Yo tengo mi libertad y voy a obrar en base a mi libertad. Pero aquí vienen conceptos importantes que debemos manejar para la liberación emocional, es decir, para salir de la esclavitud. Conceptos como la justicia, el perdón, la culpa. Porque todo este proceso de liberación no es un proceso de motivación. No es un proceso de decir yo paso la página, yo perdono porque sí. No, todo debe tener un sustento. Aquello que no tenga un sustento, aquello que no tenga un fundamento, no se va a sostener en la mente. Va a ser sencillamente una motivación. Es como ver una película de box, de defensa personal. La persona sale motivada, pero esa motivación no le sirve para competir. Necesita los conceptos de defensa personal, necesita los conceptos del box. Entonces, igualmente pasa con la liberación. La persona, para iniciar ese proceso de liberación, necesita tener ciertos conceptos. Y aprendamos esto, señores. No es motivarse, no es caminar sobre carbón, no es gritar, no es repetir todo el tiempo, no. Es tomar conciencia y sobre todo tener conocimiento de lo que se ha estado viviendo. Porque una persona que busca su liberación con ignorancia se esclaviza más. Entonces, en aquel momento en el cual tú decides liberarte, no puede ser una liberación en base a la ignorancia, debe ser en base al conocimiento. Ya de por sí dice, la verdad os hará libres. Todo conocimiento quita el miedo. Entonces es necesario entender qué es lo que está pasando en la mente de aquella persona que está esclavizada en esas emociones negativas, qué es lo que está pasando en la mente de aquella persona que lleva una gran carga emocional. Y aquí debemos entender que el esclavo emocional ha reprimido emociones y que aquello que se reprime sale con fuerza. Es decir, si no salió en el momento adecuado, es decir, si a ti te lastiman y tú no haces un duelo, si tú no haces un buen proceso de duelo, reprimes las emociones. ¿Y qué pasa? En algún momento va a tratar de salir aquello que está reprimido, pero lo que está reprimido sale con fuerza. Es decir, va a existir un segundo intento de transitar las emociones. Pero este segundo intento de querer liberarse de esas emociones, de querer soltar ese paquete emocional, muchas veces tiene que ver con la victimización y la autodestrucción. Miren qué interesante. Si tú no haces un duelo, cronificas el duelo. Cronificas la tristeza. Y esto más adelante se convierte en depresión, una persona que no ha aceptado la realidad. Entonces, en todo este proceso, la persona es víctima de los actos de alguien, víctima del abandono. Pero esta persona que es víctima, que no puede obrar por sí sola, ¿qué hace? Es una persona que se conduce a la autodestrucción. ¿Por qué? Porque la palabra víctima, pues, se utilizó hace miles de años. ¿Quién era la víctima? La víctima era una ofrenda. A la víctima se le quitaba la vida. Era aquella persona que voluntaria o involuntariamente era sacrificada. Entonces, la persona que se envuelve en la victimización limita su vida. Ya no tiene esa pulsión de vida. Queda ahí estancada y se genera esa autodestrucción. Ahora, en la repetición patológica, la persona cree que se va a poder deshacer del sufrimiento, pero lamentablemente son heridas que no sanan. En la victimización, la persona todo el tiempo está hablando de lo que le hicieron, todo el tiempo está repitiendo, porque ese hablar también es una forma de transitar. Pero también en este proceso de victimización, la persona cae en una zona de confort, donde teme asumir nuevas responsabilidades. En esa zona de confort, la persona es víctima y alguien es el victimario, pero no resuelve.
sencillamente se queda ahí señalando, no toma ninguna decisión. Ahora, al no tener proyectos a futuro, a condenarse, a vivir en el pasado, esta persona activa la pulsión de muerte. Por eso se dice que en esta victimización hay una autodestrucción. ¿Por qué? Porque lo normal sería que la víctima, que la persona que ha sido agredida, exija justicia. Es decir, se base en los principios de la sociedad y exija justicia. No que se aniquile a sí misma, no que se condene a no hacer nada por sí. Entonces ya por ahí estamos viendo una persona que no tiene esa fuerza para luchar por su futuro, para luchar por su vida. Pero también, si no hay victimización, si no hay autodestrucción en esta carga emocional, se va a presentar ese resentimiento y venganza. Ese resentimiento que es volver a sentir el daño, el malestar a través de las personas. ¿Y qué pasa? Que ese resentimiento es el criadero de la venganza. En el resentimiento es donde nace la venganza. Y la venganza, pues, busca hacerse justicia por sí mismo, no buscar la justicia por la ley, no, sino la justicia va a ser en manos de ella. La persona que experimenta ese sentimiento de venganza oculta sentimientos de odio, oculta también sadismo. Porque miren, ¿qué es lo que pasa con aquella persona que se quiere vengar? ¿Qué fantasías tiene? Fantasías de torturar al otro, que sufra incluso más de lo que le hizo sufrir. Pero se dice también que el sentimiento de venganza aloja un sentimiento de inferioridad. Y como consecuencia hay una forma de envidia, es decir, se sufre porque el otro, a pesar de lo que hizo, esté bien. Entonces la venganza no es buena, porque la venganza está sacando lo peor de la persona. Y miren lo que sucede cuando no se liberan de la carga emocional, cuando no se hace un duelo necesario. 1, se practica la victimización, y 2, se cae en ese proceso de resentimiento y venganza. Ahora, la venganza encadena, el perdón libera, pero también la persona que desea vengarse escapa de la realidad y escapa de la moralidad. Se sumerge en un mundo interior que está totalmente herido, devastado, y repasa en ese mundo interior, ojo, no está en contacto con la realidad, en ese mundo interior devastado por la ofensa, empieza a repasar las posibilidades de humillar, de torturar y de aniquilar al otro. Esa es la fantasía de aquella persona que se quiere vengar. Tiene la fantasía de humillar, torturar y aniquilar al otro. Entonces, esa persona decide sumergirse en ese mundo interior de ilusiones macabras, distorsionadas, porque conectarse con la realidad es aceptar que la otra persona sigue siendo más fuerte que ella. Qué interesante, porque la persona que aloja sentimientos de venganza, en el fondo, sigue experimentando la sensación de que la otra persona es más fuerte que él o que ella. Entonces va creando dentro de ese mundo interior ilusiones, fantasías de torturar, humillar, avergonzar a la otra persona, incluso de aniquilarlo. Bueno, pues, y nuevamente vamos a esto, lo que se reprime sale con fuerza, es decir, en algún momento tanto lo ha pensado, tanto lo ha rumiado, que puede salir y lo puede hacer realidad. Ahora, todo sentimiento de venganza va unido a la angustia, va unido a la depresión, es decir, miren, va unido a la angustia. Muchas personas que no se han podido vengar llegan a experimentar esos ataques de pánico. Muchas personas que se han querido vengar y no han podido, en el tiempo experimentan depresión, es decir, no aceptan la realidad, no aceptan que perdieron, no aceptan que eso ocurrió. Y también en el tiempo llegan a experimentar ansiedad, es decir, una gran preocupación por el futuro. Entonces, aquí viene precisamente ese concepto que más allá de quedarnos paralizados como víctimas y conducirnos a una autodestrucción o alojar ese resentimiento y ese sentimiento de venganza,
señores, las personas deben exigir justicia. Porque la justicia exige una reparación a través de las leyes. Además, se busca que ese castigo que proporciona la justicia sea aleccionador tanto para la persona que ha cometido la falta como para los demás. La justicia busca darle a cada persona lo que es justo, es decir, busca darle a la persona que ha sido ofendida, agredida, una reparación y al victimario un castigo. Pero la venganza busca humillar, torturar, aniquilar por encima de la ley. Miren, los crímenes por venganza siempre son crímenes con marcas, con señales de humillación y tortura. Entonces, ¿para qué llegar a ese punto? ¿Para qué cargar tantas emociones negativas si al final las consecuencias son devastadoras, si al final no ocurre nada bueno y sobre todo, tú te podrías vengar de alguien y podrías mantenerlo en secreto, pero no vas a escapar de la culpa. Y la culpa también es destructiva, porque llevamos un chip que dice que todo culpable merece un castigo, porque ha ido en contra de una norma. Entonces, si tú te sientes culpable y si no recibes esa sanción, tú solo te vas a dar lecciones dolorosas, repitiendo parejas con el mismo perfil, repitiendo los mismos tipos de trabajo. Entonces, ¿para qué llegar a ese punto? ¿Para qué llegar a la venganza, al resentimiento? ¿Para qué llegar a la autodestrucción a través de la victimización? Si se puede pedir justicia, si se puede soltar esa carga emocional y tenemos la oportunidad de exigir justicia. Para poder soltar la carga emocional, sí, es necesario el estado de conciencia. Claro, tú tienes que estar consciente del daño que te haces al seguir siendo víctima de alguien que ni siquiera te recuerda. Al seguir siendo victimario de alguien que ni siquiera te recuerda. Tú tienes que estar consciente del daño que no solamente tú te haces, sino que del daño que también le haces a tus seres queridos por no soltar esa carga emocional. Entonces, una vez que tú tomas ese estado de conciencia, voluntariamente comienzas a practicar todo este proceso de liberación, porque ese proceso de liberación comienza con el perdón, y el perdón no es otra cosa que obsequiar la libertad. Cuando tú perdonas, ya no exiges, escúchame bien, ya no exiges esa venganza, ya no exiges esa justicia en tus manos. Es decir, tú le dices, yo te libero de mis sentimientos, de mi resentimiento, te suelto. Ya no busco vengarme, ya no busco de que algo malo te suceda o de que alguien te haga algo similar a lo que tú me hiciste. No, yo te libero. Es decir, la persona que entrega el perdón a alguien se libera de la etiqueta de víctima y recupera su poder. Mira, cuando tú le entregas esa libertad, y vamos a aclarar aquí algunas cositas, cuando tú le entregas la libertad a esa persona, tú le estás diciendo, lo que tú hiciste no me puede destruir. Tú y tus actos no son más fuertes que yo. Yo soy mucho más grande de todo aquello que tú me hayas hecho. Y en este momento recupero mi poder. Ese es el perdón. Quitarte esa etiqueta de víctima, recuperar tu poder y decir, ya no me quiero vengar. Entonces, de esa manera continúas con tu vida. No sabes si la otra persona va a continuar con su vida o no, pero tú, al perdonar, puedes continuar sin esa carga emocional que sería el sentimiento de venganza. Pero por ahí dicen, ¿no? Ok, pero yo ya no me quiero vengar, pero la persona me hizo algo que fue muy grave. ¿Ok? Tú puedes perdonar, es decir, tú puedes eliminar el deseo de venganza, pero puedes dejar en manos de la justicia la resolución de ese problema. O sea, perdonar a alguien no significa no denunciarlo.
Que tú perdonas a aquella pareja que te lastimó, a aquella pareja que te golpeó. Está bien. Pero es tu responsabilidad como ciudadano, como ciudadana, denunciar. Entonces, yo te perdono, yo no me voy a vengar, yo no te voy a golpear como tú me golpeaste, yo no voy a romper tus cosas como tú hiciste con mis cosas, yo no te voy a quitar las cosas como tú me las quitaste, yo te perdono, no me voy a vengar, ni voy a hacer que alguien se vengue por mí. Te perdono, pero este caso está en manos de la justicia. Entonces, señores, esto del perdón es interesante porque se ha romantizado también el perdón. Muchas veces la gente cree que perdonar es ir en contra de las normas. Y nosotros como ciudadanos debemos entender que todo aquello que atente contra la tranquilidad, el honor, la salud de las personas debe ser denunciado. Entonces, perdonar no te quita a ti el derecho a denunciar. Es decir, que la justicia le entregue a esa persona lo que es justo. ¿Por qué? Porque de esa manera va a aprender una lección. Entonces, el perdón, señores, también es importante entender que el perdonar por sí solo no basta. No. Mira, tú perdonas a esa persona, la liberas, ¿está bien? Pero la pregunta sería, ¿y después del perdón, después de liberar a esa persona, después de quitarte esa etiqueta de víctima y recuperar tu poder, qué vas a hacer con tu vida? Porque hay un problema cuando nos liberamos de la carga emocional. Mucha gente cree que solamente perdonando se libera emocionalmente. Tú tienes que perdonar y debes tener un camino hacia donde te puedas dirigir, porque si no hay un camino, tú sigues dando vueltas en lo mismo. La mente necesita estar en funcionamiento. Si tú no le colocas el camino a futuro a la mente voluntariamente, bueno, ya que no hay nada futuro, vamos a mirar lo que está en el pasado y nuevamente te enganchas. No sé por qué mucha gente dice, no sé por qué perdoné, pero sigo recordando con tristeza lo que esa persona me hizo. Cada cierto tiempo lloro por lo que esa persona me hizo. Ok, has podido perdonar, pero no le has dado trabajo nuevo a tu mente. Entonces, qué importante, ¿eh? Porque el perdón no es suficiente. Perdonar y liberarte. Perdonar y poder avanzar hacia un destino, tener una meta. Ahora, el perdón tampoco es amnesia. Porque muchas personas creen que al perdonar ya no deben recordar nada. Dicen por ahí que el que perdona olvida. Eso es mentira. O sea, el que perdona no se vuelve amnésico. Sencillamente se quita esa etiqueta de víctima, se libera del yugo del otro. Porque mientras era víctima del otro, era esclavo del otro, era esclavo de las acciones de la otra persona. El otro era su amo emocional. Yo te perdono porque tú no eres más grande que yo. Yo no soy tu esclavo. Yo no tengo por qué estar pensando en ti todo el tiempo. Entonces no me voy a vengar, no quiero nada contra ti. Listo. Pero en el tiempo vas a recordar eso. ¿Y por qué se puede recordar en el tiempo? Porque son lecciones. Si se hace el duelo, ya no hay resentimiento. Hay lecciones. Entonces, eres una persona que ha aprendido lecciones en la vida. Es decir, la persona que no se presta a vivir un duelo, no adquiere lecciones. Es decir, no tiene experiencia. Y quien no adquiere experiencia, ha fracasado. Entonces, aquellas personas que siguen estando bajo el poder, bajo el yugo del victimario, son personas que están fracasando. Entonces dicen, ¿no? Toda mi vida ha sido un constante fracaso. Eso quiere decir que toda su vida no ha querido aprender lecciones. Entonces, aprende la lección, vive el duelo, libera a esa persona, libérate. Y repito, no implica que no lo vayas a denunciar. Si el acto de esa persona amerita una denuncia, debes hacerlo. Porque el perdón no te quita tus derechos. El perdón no te aleja de la justicia social. Eso te hace a ti un buen ciudadano. Ahora, también la otra carga emocional que muchas personas con respecto al perdón creen que perdonar es reconciliarse, que perdonar es dar una oportunidad y volver a convivir. No. Tú puedes perdonar a esa persona, pero puedes decidir
no quiero verte nunca más. Es decir, yo no me voy a vengar por lo que tú hiciste, yo no te voy a entregar lo mismo que tú me entregaste en aquel momento, pero tampoco quiero mantener algún vínculo contigo. Entonces, el perdón sencillamente es liberar del sentimiento de venganza, de hacer justicia por uno mismo. Pero no te quita el derecho de reclamar una reparación. El perdón no te obliga a convivir con la otra persona. ¿Qué otra carga emocional puede existir? La culpa. Porque, estamos hablando, ¿no?, en el caso tal que te hayan lastimado. Pero ¿y si tú has lastimado, ¿no? La culpa es aquel malestar que se experimenta por haber ido en contra de alguna ley, en contra de alguna norma. Y no hay que confundir la culpa con el complejo de culpabilidad. La culpa es totalmente racional porque nos indica que hemos faltado a una norma social. El complejo de culpabilidad son creencias irracionales que nos hacen sentir culpables. No han faltado a ninguna norma, pero se sienten culpables porque hay creencias irracionales, ¿no? Entonces, la culpa, señores, la culpa tampoco puede aniquilar. La culpa es un sensor. La culpa, ¿no?, a través del malestar te está diciendo, eso no lo debes hacer. Ahora, si eres culpable de algo, tú tienes que reparar lo que has hecho, siempre y cuando, ¿no?, la forma de reparar no genere un problema mayor al que ya hay. Tienes que aceptar las consecuencias de tus actos. ¿Por qué? Porque aceptar las consecuencias de tus actos cuando eres culpable de algo te va a dar una lección. Mire, las personas que no reciben una sanción por lo que han hecho, por ejemplo, en casa, si el niño no recibe una sanción por pegarle al hermanito, lo vuelve a hacer. Si en el colegio los profesores son permisivos, el alumno lo vuelve a hacer una y otra vez. Si tu pareja te lastima, si tu pareja te es infiel y no recibe una sanción, lo vuelve a hacer. Entonces, la culpa, señores, la culpa sí va conectada a una sanción, pero la sanción busca dar una lección. Busca, ¿no?, que se repare el daño, pero también dar una lección. Entonces, vamos a recordar que la justicia no es igual a venganza. Entonces, con todo esto, ¿a dónde estamos yendo? Que las personas deben cerrar ciclos. Es decir, eso que se está repitiendo todo el tiempo ya no tiene ningún propósito. Repetir lo mismo no tiene ningún propósito. ¿Cómo es este ciclo, no? Mira, un ciclo patológico. A ver, imagínate montado en una bicicleta. Ahí estás rodando, ahí estás encima de un ciclo, un par de ciclos. Pero si tú no tienes un destino, si tú no tienes dónde llegar, es agotador, es destructivo, pasarte días, meses montado en una bicicleta pedaleando. Entonces, los ciclos te llevan a aprender algo. Es decir, si tú repites, debería ser una repetición sana para aprender la lección que en aquel momento no aprendiste. Pero hasta ahí, no hacer las repeticiones patológicas. Entonces, entendamos, o sales por las buenas de este proceso de sufrimiento, de sentimientos de venganza, sales por las buenas de esta relación disfuncional, o sencillamente la vida de alguna manera te va a sacar. Porque es así. En algún momento, aquello que se ha estado sosteniendo en contra de la naturaleza va a hacer que salgas a golpes, con mucha tristeza, que tal vez salgas con mucho sufrimiento. Así que cerremos esos ciclos, dejemos de repetir tanto, aprendamos la lección para no seguir repitiendo patológicamente. Y cuando escuchamos ese fondo musical, recordamos que la distancia no es impedimento para que puedas acceder a las sesiones de consejería psicológica con quien te habla Fernando Leiva, psicólogo. Déjate guiar por el conocimiento científico de la psicología, no importa en qué lugar del mundo te encuentres. Tu sesión puedes realizarla por cualquier red social que permita hacer llamadas o videollamadas. Puedes hacerla por WhatsApp, por Skype, Zoom, Viber, Imo o por el mismo Messenger. Pide tu cita marcando desde cualquier país el +51 995722 178. Toma nota, por favor.
¿Cómo soltar? Todo sufrimiento busca un duelo. La culpa va a buscar un arrepentimiento y la posible reparación. Pero para poder soltar esas emociones, se habla de transitar. Es decir, dice la teoría que todo lo que llega, es decir, todo lo que ingresa, debe procesarse y debe salir. Lo que no sale se estanca y se daña y enferma. Entonces, si a nivel psíquico ingresa pues la experiencia que has tenido con la otra persona, ¿no? El daño, esa experiencia debe procesarse. Se procesa y va a generar ciertas emociones, va a generar tristeza, va a generar enojo, y eso debe salir. Puede salir en forma de llanto, puede salir en forma de queja. Una forma de poder transitar pues es en la terapia. Pero aquella persona que no transita, que lo procesa, pero deja ahí encerrado, es una persona que más adelante va a experimentar un gran malestar psíquico que se va a presentar en algún momento como depresión, angustia, ataques de pánico, como somatización. Y todo esto se da porque en el tiempo, señores, se han brindado informaciones que están lejanas a lo que sería la salud mental. Por ejemplo, conceptos como hay que ser fuerte, hay que ser neutral, una mente neutra, que no te afecte, no llores. Si tu mente está en paz, si tú eres un ser espiritual, no tienes que llorar. Señores, los seres espirituales también lloran. Porque cuando algo duele, hay que expresarlo. Entonces, esas personas que incluso están en esa moda de que todo lo ven perfecto, son personas que están reprimiendo mucho. Personas que ante la pérdida de un ser querido incluso salen en fotografías sonriendo porque dicen que están en paz y que todo es perfecto. Son personas que están utilizando la negación y esta represión en el tiempo, porque no salió aquello que se procesó en el tiempo, sí se va a manifestar, tal vez como una angustia, como ataques de pánico, como somatización, depresión o ansiedad. Entonces también aquellas personas que dicen yo olvido, el que perdona olvida, están negando. No hay amnesia. Aprendamos. Como sistemas abiertos, tenemos una corriente de entrada, un sistema de procesamiento y una corriente de salida. Todo lo que ingresa, pues, ¿no?, al cuerpo físico se procesa y sale. Todo lo que ingresa al aparato psíquico se procesa y también debe salir. Lo que se reprime, lo que no sale, se queda ahí, se daña, se malogra y enferma a la persona. Vamos a hacer, primero, con lápiz y papel a la mano, les voy a pedir que por favor les pidan a sus seres queridos que en ese momento les permitan concentrarse en la dinámica. Primero necesito que anoten en una hoja, es necesario que tengan una hojita y un lápiz, que anoten ahí 5 cosas que les hayan generado tristeza por la culpa de aquella persona que los lastimó. A ver, esta parte del ejercicio tiene que ver con el daño que te hicieron. ¿Ya? Recuerda lo que viviste con esa persona. Recuerda aquel conflicto, aquel acto de maltrato y anota 5 cosas que te hayan generado tristeza. A ver, estuviste triste porque te traicionó, porque te insultó, porque te avergonzó, porque te humilló. A ver, 5 cosas que te hayan generado tristeza por culpa de esa persona que te lastimó. 5 cosas. Estuviste triste porque se fue sin decir nada, triste porque te negó, triste porque te hizo esperar mucho tiempo. 5 cosas.
Ahora, anota 5 cosas que te hayan hecho enojar por culpa de esa persona. La primera eran 5 cosas que te hayan hecho poner triste. Ahora 5 cosas que te hayan hecho enojar por culpa de esa persona. A ver, ¿por qué te enojaste con esa persona? ¿Porque te engañó? ¿Porque te estafó? ¿Porque abusó de ti? ¿Abusó de la confianza? 5 cosas, vamos, concéntrate. 5 tristezas y 5 enojos, habiendo identificado a la persona que te lastimó. Ok. Muy bien. Ya está anotado. 5 cosas que te generaron tristeza y 5 cosas que te generaron enojo. Ahora, anota, punto aparte, ahora anota el daño que le hayas hecho a alguna persona. A ver, quiero que anotes el daño que le hayas hecho a alguna persona. Eso que no se lo has contado a nadie. A ver, hablaste mal de esa persona, le negaste un favor, de repente la culpaste sin ningún motivo, tal vez la engañaste. Anota el daño que le hayas hecho a alguna persona. Muy bien. Ahora quiero que leas desde el principio. Primero con la persona que te lastimó. Esas 5 cosas que te causaron sufrimiento. Y 5 cosas que te causaron enojo. Léelas, por favor. Léelas. Perfecto. Y ahora vas a leer la otra parte. Lee el daño que le hiciste a esa persona. Busca por ahí alguien a quien en algún momento tú hayas lastimado. Y anota qué daño le hiciste a esa persona. Muy bien, muy bien. Quiero que memorices eso, ¿eh? Primero con la persona que te lastimó y segundo con la persona que tú lastimaste. Memorízalo, por favor. Y ahora sí, quiero que apagues la luz de tu habitación. Quiero que te coloques los audífonos o cierra la puerta de tu habitación o que le pidas a las personas que están a tu alrededor que por favor no vayan a hacer bulla. Eso es. Y lentamente, lentamente quiero que cierres tus ojos. Por favor, ya no, por este momento no comentes nada. Quiero que te concentres. Cierra tus ojitos, por favor. Cierra tus ojos. Muy bien. Cierra tus ojos. Y vamos a comenzar con el ejercicio. Cierra tus ojos, por favor. Toma una respiración lenta y profunda. Y al exhalar, suéltate. Relájate. Eso es. Nuevamente respira lento, profundo. Y al exhalar, suéltate más. Relájate. Y concéntrate en el sonido de tu respiración. Y hoy es el día para soltar. Hoy es el día para liberarte. Sigue respirando lento, profundo. Lento, profundo. Eso es. Y vas a imaginar un saco que está lleno de esas 5 cosas que te generaron tristeza,
y esas 5 cosas que te generaron enojo por parte de aquella persona que te lastimó. Ahí están. Quiero que tomes conciencia de ese saco que estás cargando en tus hombros. Y toma conciencia de todo el tiempo que has estado cargando ese saco. Incluso en algún momento de tu vida estabas caminando encorvado. Pero también en ese saco está esa carga emocional de aquel daño que le hiciste a esa persona. Aprovecha también para colocar ahí el malestar en ese saco de todas las personas que te han lastimado y de todas aquellas personas que has lastimado. Y quiero que sientas ese saco muy pesado. Muy pesado. Y quiero que observes frente a ti esas escaleras que siempre te llevan a ese lugar donde estás ahí solito con tu historia y donde puedes escucharme. Nuevamente quiero que las mires, quiero que observes cómo descienden hacia algún lugar de tu mundo interior. Y con ese saco, con esa carga emocional, quiero que sientas tus pies en cada escalón y quiero que comiences a descender. Y quiero que sientas cómo pesa esa carga emocional, toda la tristeza que has estado cargando durante tanto tiempo. Tanta tristeza y tanto enojo. Tantos momentos perdidos, estropeados. Tanta desesperanza por la tristeza, por el enojo y por la culpa. Y sigues bajando. Sigues bajando. Y sientes cada escalón debajo de tus pies. Y a medida que vas bajando, vas observando esa playa vacía, esa playa donde no hay nadie. Y comienza a caminar por esa playa. Siente la arena húmeda debajo de tus pies. Sigue caminando, por favor. Sigue caminando. Y a lo lejos ves aproximarse a una persona. Es aquella persona que te lastimó. Es aquella persona de la cual escribiste 5 tristezas y 5 motivos que te dio para estar muy enojado, enojada. Y esa persona, que puede ser un familiar, puede ser una pareja, puede ser un amigo, un desconocido, ahora se para frente a ti. Y quiero que le digas, en ese momento, mirándola a los ojos y sintiendo la emoción de la tristeza, quiero que le digas, con toda tu tristeza, cómo te sentiste con lo que te hizo. Menciónale esas 5 cosas que hizo para que seas muy triste en aquel momento. Tú me fallaste, tú me engañaste, tú me humillaste. Dile todo aquello que has escrito. Explícale lo triste que has podido estar. No reprimas nada. Y siempre mirándola a los ojos. Y una vez que hayas terminado de decirle todo lo triste que has estado,
Ahora quiero que le digas esas 5 cosas que te hicieron sentir enojado con esa injusticia. Pero también quiero que se lo digas con mucho enojo. Quiero que lo digas que estás enojado porque te falló, porque te humilló, porque fue abusivo, abusiva. Vamos, suelta el enojo ahora. Atrévete a hacerlo. Bríndate un tiempo. Y con todo el enojo quiero que se lo digas. Y si sientes que el enojo se va convirtiendo en llanto, también puedes llorar. Pero saca todo eso. Porque esa historia está en tu mundo interior, no está afuera. Está en tu mundo interior. Y una vez que hayas terminado de decirle toda tu tristeza y todo tu enojo, quiero que lo mires, quiero que la mires con mucha dignidad, valorándote mucho, con la frente en alto. Quiero que le digas: ya no me debes nada, ya no te necesito en mi vida, te suelto. Y quiero que encuentres la paz que estoy consiguiendo y que sanes como estoy sanando. Puedes irte. Deja que esa persona se vaya. Ya no te debe nada. Y siente cómo ese saco pesa menos. Es más, imagina que sacas de ese saco esa tristeza y ese enojo y deja que se hunda en la arena. Y puedes hacer lo mismo si es que hay otra persona que te lastimó. En ese momento también puedes imaginarla frente a ti y quiero que le digas toda la tristeza que te causó. Y cuando termines de expresarle toda la tristeza que te generó en aquel momento, quiero que también le digas lo enojado que estás con lo que te hizo. Hazlo ahora. Hazlo. Y quiero que ahora la mires con total seguridad, con dignidad, con tu valía personal. Y que le digas: ya no me debes nada. Ya no te necesito en mi vida. Deseo que encuentres la paz que estoy consiguiendo y que puedas sanar como estoy sanando. Deja que se vaya y saca también de ese saco todas esas emociones y deja que se hundan en la arena, que desaparezcan para siempre. Y ese saco pesa menos, mucho menos. Y ponte a caminar. Te sientes más libre ahora. Sigue caminando. Y a lo lejos se está aproximando otra persona. Esa persona que en algún momento lastimaste. Párate frente a ella y sé humilde y sé valiente y pídele perdón. Pídele perdón por el daño causado. Puede ser un familiar, un hermano, un amigo, tal vez un desconocido. Ahora te toca a ti pedir perdón. Dile que en ese momento te confundiste, que en ese momento reconoces que actuaste mal,
pero que lo lamentas mucho. Dile que sientes en tu corazón ese deseo de pedirle perdón. Y dile también que encuentras la paz que estoy consiguiendo, que sanes como estoy sanando. Prometo no volver a actuar de esa misma manera porque ya aprendí la lección. Ya sé que cuando lastimo a alguien, me lastimo a mí mismo. Deja que en ese mundo interior esa persona te perdone. Y ahora suéltala. Suéltala. Deja que se vaya. Y bota de ese saco también esas emociones. Y casi ya no pesa nada tu saco. Ya no hay casi nada de carga emocional. Y comienza a caminar nuevamente. Sigue caminando, sigue caminando. Y a lo lejos también se va aproximando una persona que hace mucho tiempo no ves. Una persona que partió de ese lugar, de ese mundo. ¿Y sabes por qué ha aparecido en este momento? Porque quiere que la sueltes. Para que seas libre. Porque no quiere ser tu carga emocional. Quiere que la recuerdes bien. Así que párate frente a esa persona y cuéntale tu tristeza. Cuéntale cuánto la has extrañado. Cuéntale cuánto la amaste. Cuéntale también de los enojos. Cuéntale de todo. Atrévete a decirle lo que en aquel momento no pudiste decirle. Hazlo ahora. Y es momento de soltarla o de soltarlo. No puedes atar a esa persona a un lugar al cual ya no pertenece. No es justo para esa persona. Pero tampoco es justo que tú la despidas con tristeza, con pensamientos negativos. Una vez que hayas soltado la tristeza y todas aquellas emociones que no pudiste expresarle, ahora es momento de dejarla partir en paz. Pero antes de eso, vas a imaginar que esa persona tiene una maleta de viaje. Y quiero que llenes esa maleta con tu amor. Quiero que llenes esa maleta con tu paz, esa paz que hoy estás consiguiendo. Con tu alegría. Para que siempre lo acompañen. Para que en ese viaje siempre estén a su lado. Porque solo viajamos. Los hijos de Dios no desaparecen. Somos viajeros en esta creación. Y le toca emprender su viaje. Y dile, te amo mucho. Quiero que seas feliz donde estés. Y quiero que encuentres el amor y la paz que estoy consiguiendo en este momento
y que también en tus próximas experiencias vayas sanando como estoy sanando. Y suéltala. Suéltala. Deja que se vaya. Deja también esa carga emocional, sácala de ese saco y deja que se hunde en la arena. Mira cómo se hunde y camina. Comienza a caminar. Pero hay algo todavía dentro del saco. Hay todavía un peso. Es como una piedra que está dentro de ese saco. ¿Y sabes a quién te falta perdonar? A ti. Mira a tu costado y mírate ahí sentado en la arena. Tal vez llorando, tal vez preocupado. Acércate. Perdónate y pídete perdón. Perdónate por los errores cometidos. Pero también pídete perdón por no haber renunciado a esa etiqueta de víctima, por no haberte escuchado, por haberte olvidado en otras personas. Y abrázate fuerte, muy fuerte, hasta que te puedas fundir en ti mismo. Y comprométete en ese momento a ser el héroe de tu historia, a no ser esclavo de nadie ni de nada, a siempre estar conectado con tu libertad. Quiero que te sientas en esa playa libre, totalmente libre, y quiero que digas gracias, Dios, gracias vida. Gracias por lo que me toca vivir. Ahora estoy dispuesto a aprender lecciones. Por lo tanto, no voy a fracasar. Voy a ser un buen alumno de la vida y voy a aprender lecciones. Y voy a enseñar a través de esas lecciones. Y envuélvete en esa experiencia, sacando eso último que quedaba del saco, dejando que se hunda en la arena. Y deja que ese saco también se hunda. Y experimenta tu libertad. Lentamente, cuando digas 5, vas a respirar profundo. Y al exhalar vas a abrir tus ojos. 1, 2, 3, 4, 5. Abre tus ojos, por favor. Lentamente. Muy lento. ¿Cómo se llamaba lo que íbamos a hacer el día de hoy? Transitar. Atención con esto. El propósito del ejercicio es transitar. Y hay muchos que tal vez hayan llorado, que tal vez se hayan enojado mucho, incluso después del ejercicio. Tal vez muchos aún estén con lágrimas en sus ojos. Dejen que salga. Dejen que esas emociones sigan saliendo. No tienen por qué quedarse con eso. Esa tristeza y ese enojo no forman parte de tu experiencia. Debieron estar ahí por un momento hasta tener una lección, pero no quedarse más.
Así que tienes que soltar. Si el ejercicio está ayudando, deja que salga para que te puedas liberar, porque no puedes seguir cargando ese saco. Y cuando escuchamos ese fondo musical, recordamos que la distancia no es impedimento para que puedas acceder a las sesiones de consejería psicológica con quien te habla Fernando Leiva, psicólogo. Déjate guiar por el conocimiento científico de la psicología, no importa en qué lugar del mundo te encuentres. Tu sesión puedes realizarla por cualquier red social que permita hacer llamadas o videollamadas. Puedes hacerla por WhatsApp, por Skype, Zoom, Viber, Imo o por el mismo Messenger. Pide tu cita marcando desde cualquier país el +51 995722 178. Toma nota, por favor. Queridos amigos, a manera de conclusión, liberarnos de la carga emocional no solamente es perdonar, sino también pedir perdón. Soltar todo aquello que nos encadena a ese pasado. Recuerda lo siguiente: ya no puedes seguir siendo víctima de alguien que ya no está, de alguien que ni siquiera piensa en ti. No puedes seguir siendo victimario de alguien que ya te entregó su perdón. Hay que hacer algo útil con nuestras vidas. Y si hay algo que reparar, hay que repararlo en la medida de lo que sea posible, siempre y cuando esa reparación, siempre y cuando ese pedir perdón no genere un problema mayor. Pero en caso tal no puedas hacerlo de manera directa, esa manera de reparar también tiene que ver con aportar algo al mundo. Están aprendiendo muchas cosas, me alegra, la vida es un constante aprendizaje, pero no hay que quedarnos solamente con el aprendizaje. Hay que aprender, hay que practicar, y cuando ya ese aprendizaje esté instalado, ya forme parte de nuestra esencia, hay que compartirlo. Hay que compartir con el mundo, hay que hacer de este mundo un lugar mejor. Alguien una vez me preguntó, ¿por qué haces esto? ¿Por qué compartes con las personas este conocimiento? ¿Por qué entregas tanto a la gente? Primero, porque yo estoy muy agradecido con la vida. Yo me siento un hombre muy afortunado. Por encima de las situaciones difíciles que me tocaron vivir, yo siento que todo eso fue una preparación para convertirme en una persona muy fuerte. Estoy agradecido porque en esos momentos difíciles también aparecieron personas bondadosas, personas que en algún momento me dieron la mano, personas que me entregaron su amor. Estoy agradecido con la vida por la madre que tuve. Agradecido con la vida por las hermanas que tengo. Por el hermano que tengo. Estoy agradecido con la vida por el padre que me dio. Por ese padre que me enseñó lecciones. Que con aquello que él hizo me enseñó a ser muy fuerte. Que en algún momento hubiera querido que la lección sea de otra manera, pero tal vez los resultados no hubieran sido lo mismo. ¿Por qué hago esto? Porque creo en las personas, sobre todo eso. Creo mucho en las personas. Creo que cada persona tiene un potencial enorme, porque cuando a mí me tocó dormir en las calles, cuando a mí me tocó estar solo en otro país, sin documentos, sin familia, sin trabajo, porque no era mi intención viajar a ese lugar, pero viajé para conocer a mi papá y lamentablemente cuando llegué, él ya no me quiso recibir. En ese momento en el cual yo dormía en las calles, pude crecer. Pude reconocer en esa experiencia la fortaleza que había en mí. Y es por eso que yo creo en las personas. Porque sé que por más que la vida golpee, sé que tenemos la capacidad de levantarnos. Porque, ¿qué es lo que veo? En las personas veo posibilidades. Sé que cada uno puede elegir hacer de esa experiencia de vida una experiencia totalmente desastrosa que lo condena al sufrimiento, o convertir esa experiencia en la historia de un héroe. Y yo quiero que ustedes se conviertan en los héroes de aquella historia que les tocó vivir. Porque siempre le he dicho, para perder solamente hay que quedarse quietos y quejarse.
Para ganar hay que ser valientes, hay que soltar y hay que ponerse de pie con dignidad. Hay que ser inteligentes, hay que ser sabios y muy fuertes. Señores, veo en ustedes eso. Veo lo que tal vez mucha gente vio en mí cuando vivía solo en ese país, cuando era un muchacho de 18 años. Sigo viendo eso en las personas. Eso es lo que aprendí. Y quiero que ustedes también ya no se conecten con esas automentiras del no puedo. No. Cuando tú digas no puedo, estás diciendo no quiero. No quiero porque prefiero mantenerme en la zona de confort. Quiero lo mejor para ti, pero no basta con eso. Es necesario que tú quieras lo mejor para ti. La vida está ahí, con infinitas posibilidades, pero tienes que poner de tu parte. Tienes que hacer lo necesario. Tienes que soltar, no puedes seguir cargando ese saco. No. Ayuda, sí, hay mucha ayuda, aparte de soltar. Ya se los dije, la terapia psicológica ayuda a mis colegas, mis hermanos psicólogos en diferentes países. Están preparados, capacitados, hombres y mujeres que durante años han estudiado la conducta humana a través de la psicología. Están preparados para orientarlos cada uno en su estilo. Entonces, no hay excusa, señores. No hay excusa. Tienes que escribir tu historia a partir de ese momento. Si tú sueltas esa carga emocional, quiero que comiences a escribir tu historia y no quiero que seas parte de la historia de otra persona. Porque hasta ese momento has sido parte de la historia de aquella persona que te lastimó. ¿Cuándo vas a tener tu historia? Escribe tu historia a partir de ahora. Sorpréndete a ti mismo. Quiero que saques esa fortaleza que siempre has tenido, esa fortaleza que por naturaleza es en ti. Y quiero que comiences a construir tu vida. Mis queridos amigos, muchas gracias por haberme acompañado en esta entrega, en esta noche de psicoterapia. Gracias a todos ustedes por ayudarme a compartir la cultura psicológica. Y desde aquí, desde mis estudios, ¿ya saben qué es lo que vamos a hacer? Así es, nos sentamos y nos preparamos para darnos ese abrazo grandísimo desde el alma, pero bien fuerte, triple, como ustedes quieran. Y ese besote también desde el alma para todos ustedes sin excepción, como siempre, ya saben, una oración, practicar la gratitud a la vida, a Dios. Señores, no se acuesten sin ser agradecidos. Los que creen en Dios, agradecer a Dios. Los que no creen en Dios, agradecer a la vida. Pero es necesario hacerlo. Soltar a cada momento toda esa carga emocional para dejar de ser esclavos del pasado. Se les quiere muchísimo. Nos vemos la próxima semana. Beso grande para todos ustedes. Chao. En esa noche estrellada me enamoré de tu mirada y de tus manos tan blancas que se paseaban por mi espalda. Nunca miré cara tan linda que entre susurros me decía: dame un beso desde el alma que me haga sentir la calma. Y aunque pasen muchos años, mi corazón no se ha